Teníamos que prestar atención a lo que ya comentábamos estos días y ayer. Están viendo ustedes ese cartel de la campaña internacional Devuelvan a nuestras niñas. Saben ustedes que hay 223 niñas en Nigeria que han sido secuestradas por un grupo radical islamista que se llama Boko Haram, y realmente esto está dando la vuelta al mundo en las redes sociales, está movilizándose políticos, actores, en fin. Ayer veíamos a Michelle Obama, pero la realidad, Javier, no sé si esto es suficiente. Yo, en primer lugar, una pequeña reflexión en torno a este fenómeno. Evidentemente que es fabuloso que Boko Haram sea noticia por lo que hace, y que, bueno, pues que la comunidad internacional responda de la manera en que ahora estos días estamos viendo, ¿no? Me da miedo que los Instagram, los hashtags y las campañas se conviertan en la noticia y que empecemos a analizar el fenómeno mediático y no lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso digo yo, si hay que ir a atacar el problema, el secuestro de 223 niñas, verdaderamente por los motivos. ¿Cuáles son los motivos? Porque aquí hay muchas cuestiones de fondo. Se va en contra de la educación occidental, de la formación, de la educación cristiana, católica de la población. Yo creo que para analizar el fenómeno de Boko Haram podríamos partir ya. Si sabemos lo que han hecho, no esta semana, porque lo primero, el secuestro de estas niñas tiene lugar el 14 de abril, hace prácticamente un mes. En un mes nosotros hemos estado preocupados de infinidad de cosas y ya cuando vemos que, bueno, pues hasta aquí ya empezamos a hacernos ecos. Lo primero, poner en contexto que es un secuestro de hace casi un mes. En segundo lugar, cuando nosotros estamos hablando de este secuestro, Boko Haram ha asesinado a 300 personas el lunes, de las que no se habla. Esto es lo de esta semana, estamos a viernes. Aquí sí lo hemos dicho, ¿eh? Bueno, digo aquí porque estamos hablando de una sociedad en la que unos medios, vamos a hacer una generalización, quizá injusta en algunos casos, pero estamos hablando de unas realidades de las que no se hace. Boko Haram lleva actuando de una manera similar a esta 4 o 5 años. Según Amnistía Internacional, solo en este año 1.500 muertos. En los últimos 3 o 4 años, cerca de 4.000, 4.500. Bueno, estamos hablando de algo que es muy noticioso. Si podíamos poner en contexto, podemos hacer una falacia, decir, oye, ¿qué pasaría si secuestran a 200 futbolistas de Primera División española? Claro, o como decía yo esta mañana hablando con el equipo de Más Claro Agua, ¿qué hubiera pasado si en vez de ser niñas de Nigeria son las niñas, las hijas de los miembros de la comunidad internacional que están ahí, diplomáticos, empresarios? ¿Qué hubiera pasado? Nos habríamos tardado en enterar un mes. Solo una niña, no 230, solo una. Solo con una, efectivamente. Solo. Habría conmocionado al mundo y a mí esto me parece espeluznante. Entonces, evidente, porque lo es. Entonces, contando esos 300 muertos, estas 200 niñas secuestradas un mes, ya sabemos lo que es Boko Haram. Es un grupo terrorista asesino, sin más. Los otros adjetivos de islamista y demás que la acompañan, que también... Sin duda, pues sí, señor. Pero lo primero que son terroristas y asesinos. Totalmente de acuerdo. Entonces, es un fenómeno que arranca lejos, arranca hace un siglo más o menos. El califato de Sokoto, que agrupaba parte de Níger, Nigeria y el sur de Camerún, cuando llegan los británicos, la colonia británica, que está ubicada ahí en esa zona, aparte de la presencia colonial británica en el continente africano, ya hay un movimiento contra lo que significaba la presencia occidental en aquel lugar. Ya empezaban a no querer asimilar las formas educativas occidentales, ya empezaba a haber un cierto sentimiento agridulce hacia lo occidental. Eso, los antecedentes lejanos. Pero y ahora, luego, por ir a la actualidad... Pues ahora, por ir a la actualidad, esto se funda Boko Haram por Mohamed Yusuf, un líder a finales de los 90, 2002 es en Maiduguri el sitio donde se funda oficialmente, crea una mezquita y una escuela coránica. A partir de ahí empieza una radicalización, empieza a captar a gente de bajo estrato social, poca formación, gente normalmente practicante de la religión musulmana, con cierto tinte radical, y a partir de ahí se empieza a radicalizar, empieza a atentar en primer lugar contra el ejército, contra la policía, contra el Estado nigeriano, al que quiere convertir y aplicar la Sharia en el país. Y a partir la Sharia, que es la ley islámica. La ley islámica. El ejército nigeriano responde con mucha vehemencia, mata a Mohamed Yusuf y su lugarteniente toma el mando de Boko Haram y a partir de ahí declara una guerra brutal a todo lo que es el ejército y el Estado nigeriano, por una parte, lo occidental, la educación e incluso amenaza a Estados Unidos. A ver, Boko Haram es básicamente una organización, por decirlo de alguna manera, terrorista de corte islámico, pero es más cosas, ¿no? Porque, y tú lo sabes muy bien,
se dedica también al narcotráfico, se dedica también a la trata de blancas. Es decir, bajo el paraguas de un terrorismo que podríamos denominar como clásico, se esconde toda una organización que hace negocios y además que se mueve con total impunidad en inmensas zonas boscosas que limitan casi con la zona del Camerún, de tal manera que ahí Nigeria ha perdido la partida. Es decir, yo creo que las instituciones nigerianas, esa zona concreta del país, la han perdido. Y luego hay que decir otra cosa. Enfrente, el gobierno nigeriano, aparentemente ha mostrado y ha exhibido firmeza, pero tampoco podemos obviar lo esencial, que es que hay determinados elementos dentro de lo que son las instituciones nigerianas que de alguna manera han estado en connivencia. Todos sabemos que saltó hace tiempo la noticia de que precisamente había senadores nigerianos que participaban de los negocios de esta gente. Por decirlo de una manera muy clara, son terroristas, son lo peor, pero al mismo tiempo lo que hacen es coger a pobres niñas. Algunas, naturalmente, las matan y otras las convierten en trata de blancas y las mandan fuera. Eso está ocurriendo. Pero este es un problema interno, desde luego, sobre todo en primer término, como acaba de decir Jaime, yo estoy de acuerdo, pero en estos momentos nosotros estamos hablando de este secuestro terrible de las niñas porque por una vez ha habido una reacción internacional, y la ha habido porque nos hemos enterado de que ha habido este secuestro de las niñas y líderes muy importantes del mundo, empezando por la propia esposa de Barack Obama, han comenzado a hacer una campaña para recuperar estas niñas. Ahora bien, en la línea de lo que tú decías, Javier, a mí me parece que aquí hay que hablar del contexto de lo que dejamos de hacer en otros casos. Y yo estoy pensando en relación con esta campaña que se está haciendo, que hace años que los islamistas violentos, es decir, los primos hermanos de estos islamistas violentos de Nigeria, están haciendo lo mismo, por ejemplo, en Afganistán. Y digo Afganistán porque en Afganistán desde hace muchos años hay una campaña concreta, especialmente terrible, contra las niñas que van a la escuela. Muchísimas niñas asesinadas y mujeres solo por ir a la escuela. Y mientras esto ha estado ocurriendo en Afganistán y sigue ocurriendo en Afganistán, lo que hemos tenido desde el punto de vista internacional es más bien una movilización para que Occidente salga de Afganistán. No solo de Irak, de Afganistán. Es decir, que hasta ahora se ha dicho, dejen ustedes solos a Afganistán, dejen ustedes solas a las niñas de Afganistán, y ahora sí queremos ayudar a las niñas de Nigeria. Con todo esto, yo, por supuesto, no quiero decir que no ayudemos a las niñas de Nigeria, todo lo contrario, bienvenida a esta campaña internacional, por fin, pero hagámosla también cuando ocurre en otros países. Por ejemplo, oye, Javier, yo lo que quería es aprovechar que Javier está aquí, que sabe mucho, para preguntarle exacto, dónde crees que están las niñas, qué puede haber pasado con ellas. Es decir, porque yo creo que es un drama humano, y cuando hay un drama humano que conmueve tanto a la gente, queremos saber los detalles. Están todas juntas, seguro. ¿Y qué ha pasado? No se sabe dónde están. ¿Tú qué crees? No se sabe dónde están. Hay una suposición, una teoría. Lo primero, partiendo del propio líder, Abubakar, este buen hombre del que ni se sabe edad, ni se sabe procedencia, no sabe, tiene 40, 50, no parece que no mucho más, al que en agosto pasado se le dio por muerto en una operación del ejército. Este hombre parece que las últimas inclinaciones son hacia esconderse en zonas selváticas entre la zona de Camerún. Lo que, por cierto, también es una cosa muy interesante, porque Boko Haram no se sabe si con ramificaciones o no ramificaciones con otros grupos, Al-Qaeda del Magreb Islámico, con Al-Shabaab, que actúa en el Oriente Africano, son primos. No sabemos si consanguíneos, ¿no?